Hola, hola, mi querido tercer año básico. Nos encontramos en una nueva clase y como pueden observar en el título, abandonamos el texto informativo, ¿cierto? Para introducirnos al género lírico, que es un tema totalmente diferente, ¿ya? Bien, primero que todo, yo les voy a preguntar si alguna vez ustedes han expresado sentimientos y emociones. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Le han dicho a alguien que lo quieren, ¿cierto? Que lo aman, que no pueden vivir sin él o ella, o simplemente han demostrado su descontento, su molestia a alguna persona? Diciéndole, oye, ¿por qué me hiciste esto? ¿Cierto? Cuestionando o pensando quizás de qué manera yo le puedo decir algo a una persona para que no suene tan feo, ¿verdad? O de qué manera le puedo transmitir sentimientos bonitos y que esto suene aún más bonito de lo que yo quisiera, porque a veces no todos tenemos la facilidad para poder comunicarnos de la manera que queremos, ¿cierto? Bueno, la pregunta que yo les acabo de hacer tiene que ver mucho con lo que vamos a comenzar a ver ahora, que es el género lírico. Primero que todo, tenemos que saber qué es un género lírico. Un género lírico es uno de los géneros del lenguaje, ¿ya? Hay tres géneros dentro del lenguaje. El género dramático, que tiene que ver con las obras teatrales, ¿cierto? ¿Alguna vez han ido al teatro? ¿O han visto una actuación en una película? Muy bien, eso es el género dramático. Tenemos el género narrativo, que es cuando nos cuentan historias, ¿cierto? Fantásticas, como los cuentos, las fábulas. Y tenemos el género lírico, ¿ya? El género lírico es un género del lenguaje y lírico se refiere a la música, a la canción. La lírica, de hecho, proviene de ahí, ¿ya? ¿Han escuchado alguna vez que una persona canta lírica? Bueno, tiene que ver mucho con eso. La lírica tiene que ver con el canto. ¿Por qué? ¿De dónde proviene esto? Antiguamente, en Grecia, ¿ya? Estamos hablando de Europa, ¿cierto? En Grecia existían unas personas que se llamaban juglares, ¿ya? Se llamaban así por su profesión, o su oficio más bien dicho. El oficio de ellos, el trabajo de ellos consistía en ir a lugares públicos como plazas para entretener a la gente tocando su instrumento que se llamaba lira. Y de ahí proviene entonces la palabra lírica. La lira era una especie de guitarrita, ¿cierto? Como un banjo, por ejemplo, y ellos se paraban al medio de estos lugares públicos para entretener a la gente a través de sus palabras. Ellos recitaban poemas mientras tocaban la lira, ¿ya? Y desde ahí esto se fue haciendo una tradición, se fue perfeccionando, ¿cierto? Y pasó dentro de una clasificación al cual llamaron género lírico, que tiene que ver con toda la transmisión de sentimientos, emociones de un poeta, ¿ya? Dentro del género lírico, entonces, tenemos las poesías, poemas y poetas, ¿ya? También tenemos otro tipo de textos. Primero que todo, tenemos que saber que los textos del género lírico están escritos en versos. El verso es una frase que siempre va a estar escrita al centro de un texto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una hoja completa, solamente voy a ocupar la parte del centro y no voy a ocupar sus orillas, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque ellos cortan la oración que están escribiendo justo en la parte donde se produce una rima y luego continúan abajo para crear una nueva rima, ¿ya? No está escrito en prosa como el común de los textos que ustedes conocen. La prosa es cuando yo ocupo todo el renglón de la hoja, entonces comienzo desde una orilla y termino en el otro extremo utilizando todo el largo y ancho de la hoja, ¿ya? Bueno, en el caso del género lírico esto no va a ocurrir así, ¿ya? Y así ustedes se van a poder dar cuenta que los poemas, en su gran mayoría, están escritos en solo un trozo al centro de la hoja. ¿Ya? Eso es un verso. En segundo lugar, estos versos conforman estrofas. Las estrofas son un conjunto de versos. Por lo tanto, cada verso va a ser cada línea del poema, ¿ya? Y cuando tenemos todas estas líneas hasta llegar al primer punto final, entonces conformamos una estrofa. Pero este ejemplo lo vamos a ver también más adelante. Y también hay una rima dentro del poema. ¿Se han dado cuenta que todos los poemas riman y tienen palabras muy parecidas entre sí? Por ejemplo, manzana con banana o manzana con... ¿Qué más puede ser? ¿Qué se les ocurre que rima? O hagan otro tipo de rima ustedes. A ver, luna. ¿Con qué rima luna? Con cuna, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ir utilizando palabras que se parezcan a otras para ir generando rimas y estas palabras siempre van a ir al final del verso del poema. Entonces, habíamos dicho que los poemas tenían rimas y también tenían un ritmo en particular, al igual que las canciones. De hecho, las canciones son poemas, pero con música, ¿cierto? Con ritmo. En primer lugar, dentro de un texto lírico vamos a encontrar un poeta. El poeta es quien escribe el poema, ¿cierto? Quien lo redacta, quien se sienta con su lápiz y papel y se pone a hacer sus creaciones, ¿verdad? Esto lo va a hacer de forma escrita o de forma oral. O sea, como yo les decía, antiguamente los juglares se paraban al medio de estos lugares públicos y recitaban sus poemas de manera oral, ¿cierto? Y en cambio, los poetas generalmente lo hacen con papel y lápiz, ¿cierto? Y esto le ponen un título y luego se hacen conocidos sus poemas. Grandes poetas que tenemos en Chile, ¿cierto? Y también internacionales, son, por ejemplo, Pablo Neruda, que es quien está ahí, ¿cierto? Nuestro gran escritor chileno, Gabriela Mistral, Mario Benedetti, César Vallejo, y van a encontrar un montón más como el antipoeta Nicanor Parra, etcétera. ¿Cuáles son algunos textos poéticos que ustedes se van a encontrar? La Oda, que es un poema que está dedicado ciertamente a una cosa en específica, ¿cierto? Que es como un homenaje a algo o a alguien. ¿A quiénes pueden ir dirigidos los poemas? Pueden ir dirigidos a personas, pueden ir dirigidos a animales, pueden ir dirigidos a cosas, pueden estar establecidos por paisajes, etcétera. O sea, no hay un límite. Yo le puedo hacer un poema a quien yo quiera, ya sea persona, cosa, tenga o no tenga vida, ¿ya? Y para eso voy a ir ocupando distintos recursos del lenguaje que me van a permitir ir dándole personalidad a este objeto. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo puedo escribirle un poema a mi celular o puedo escribirle un poema a una comida, como las papas fritas, ¿cierto? Y voy a hacer un poema donde yo le transmita todos mis sentimientos a este objeto. ¿Por qué no? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna comida preferida de la cual les gustaría escribir? Me lo estoy imaginando. Me imaginé por ahí, escuché unas vocecitas que decían pizza, completo, hamburguesa. Ah, y también unos porotos, ¿cierto? Unas lentejas. ¿A quién no le gustan las legumbres? Muy ricas. Ya. Y también tenemos canciones que yo les decía que eran poemas, ¿cierto? Con ritmo. Por otro lado teníamos los trabalenguas, como pancha plancha con 4 planchas, con cuántas planchas, pancha plancha. Ya, si se dan cuenta, el trabalengua es parte de los poemas, o no es un poema en sí, es parte del género lírico porque utiliza el recurso de la rima, muy seguidos. Pancha plancha es una rima, ¿cierto? 4 planchas y repite constantemente esa palabra. Las adivinanzas, los caligramas, etcétera. ¿Qué es un caligrama, profesora? Esto que está acá abajo, lo que están viendo estos dos gatitos son un caligrama. Un caligrama es un poema que al escribirlo va creando una forma de algo, ¿ya? Y generalmente esta forma tiene que ver con lo que está escrito en mi poema. Por ejemplo, si yo hago un caligrama dibujando un gato, es porque mi poema o lo que está escrito dentro de este caligrama, ¿de qué se trata? De un gato. Ahí dice, todas las tardes citas, mi gata mira, sentada en la ventana, a su nueva amiga. Todas las tardecitas, mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga. Y ahí continúa el caligrama. Entonces, como están hablando de la gata, el dibujo es de una gata. Si usted va a hablar del amor, puede hacer un caligrama con forma de corazón, de moto. Si ustedes buscan caligrama en la web, van a encontrar muchos estilos de caligramas. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que dentro de mi poema nosotros encontrábamos versos y también encontrábamos estrofas, ¿cierto? Y la estrofa era el conjunto de versos. Vamos mirando acá. Este es un trozo de poema, es un pedacito, ¿ya? Como pueden notar, está escrito al centro, ¿ya? Y se va cortando por la rima y por los puntos aparte. Dice, admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia, todos los niños de Francia, perdón, que esto avanzó solo, todos los niños de Francia supiesen hablar francés. ¿Dónde estaban las rimas? Francia con infancia, ¿cierto? Y portugués con francés. ¿Se dan cuenta? Los dos terminaron de la misma manera escrito, por lo tanto es una rima. Y donde se produjo la rima, se acortó inmediatamente el poema. Como querían hacer que esta palabra rimara con esta última palabra, entonces pusieron estas dos palabras al final, ¿ya? Para que tuvieran un orden y tomaran un ritmo adecuado para la rima. Por lo tanto, estaban escritas de esa manera. Ahora vámonos a la parte estructural.
En la parte estructural habíamos dicho que un verso era cada línea del poema. Por lo tanto, vamos a ver, miren, acá tienen una línea de un poema, acá tienen otra línea del mismo poema, acá tienen otra línea y acá tienen otra línea. Entonces, podemos decir que este es un verso, acá tenemos otro verso, acá tenemos otro verso y acá tenemos otro verso. ¿Cuántos versos tenemos en total? Contémoslos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos versos tenía esta estrofa? 4 versos. Muy bien. Entonces, como estos versos en algún momento tuvieron un punto aparte, conformaron una estrofa, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos 4 versos que conforman una estrofa, o podemos decir también que tenemos una estrofa de ¿cuántos versos? De 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Un poema puede tener una estrofa, dos estrofas, tres estrofas, cuatro estrofas. Todo va a depender de la cantidad de versos que tenga el poema. Ya vamos aclarando de nuevo. Una línea es un verso. Por lo tanto, cada línea que yo cuento del poema va a ser un verso. ¿Ya? Y cuando lleguemos al primer punto aparte dentro de mi poema, van a notar que cuando yo sigo escribiendo me voy a saltar un espacio para hacer una nueva estrofa. Pero todo este conjunto hasta el primer punto aparte se va a llamar estrofa. ¿Ya? ¿Vamos quedando bien hasta ahí? Excelente. Amor, tristeza, felicidad, amistad y rabia. Este género literario impone sentimientos o pensamientos sobre objetos, hechos o lugares, como yo les había dicho anteriormente. Esto va a ser algo súper personal y va a estar de acuerdo a lo que quiera transmitir el poeta. Ahora, ¿quién es el que transmite los sentimientos dentro de un poema? Bueno, por una parte está el poeta, que es quien imagina todo, ¿ya? Pero por otro lado tenemos a un hablante lírico. Dentro de un poema no vamos a tener narrador. El narrador es quien narra la historia, quien nos cuenta la historia. Es un ser ficticio, ¿cierto? Un ser de mentira que nos va contando la historia. Pero en los poemas no vamos a tener a este ser ficticio llamado narrador. Vamos a tener un ser ficticio, por supuesto que sí, que va a cumplir la misma función que un narrador, pero que acá en el poema se va a llamar hablante lírico. ¿Ya? Así que le vamos a cambiar el nombre y vamos a adherir esta nueva palabra técnica, ¿ya? El hablante lírico entonces va a ser esta persona encargada de narrarnos la historia y de transmitirnos todos los sentimientos que el poeta quiso transmitir. El hablante lírico no es una persona real, chicos, es una persona de mentira que está dentro de la imaginación del poeta. Ya es como un fantasmita que el poeta crea para que ustedes sientan que esa es la persona que les está hablando dentro del texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor la vida del poeta no va a ser demasiado interesante y por lo tanto él no va a contar cosas, si nos contara puras cosas de su vida sería fome en realidad, porque a veces las vidas de las personas son tan monótonas que no hay nada divertido que contar. Entonces, ¿qué pasa con el poeta? Crea una historia fantástica, ¿cierto? O crea toda una trama de mentira, ¿cierto? Como una teleserie en su cabeza y esa teleserie que él inventó en su cabeza la transmite, la plasma en una hoja y él dice, pucha, qué fome, a mí no me pasó, entonces yo voy a inventar una persona a la cual le pasó esta historia. Y ese es el hablante lírico, el que les va a contar su historia o el que les va a contar qué es lo que él vio o lo que él vivió, que va a ser como un fantasmita que va a contar una historia de mentira, ¿cierto? Pero que queda tan bien escrito que finalmente nosotros terminamos creyendo todo eso y sintiendo muy cercana a la historia. Ejemplo, ¿qué volcán más enojón, con rabia tirando vapor? Acá nos están dando ejemplos de sentimientos que nosotros podemos transmitir, ¿cierto? ¿Qué volcán tan reclamón? Sopla que sopla, rojo calor. ¿De quién están hablando acá? Del volcán, ¿cierto? Alguien está diciendo que el volcán era muy enojón y que por eso tenía todos estos fenómenos naturales que producen normalmente, ¿ya? Entonces, el hablante lírico nos hace parte de su propio mundo, ¿cierto? Nos da su visión del mundo, siempre de acuerdo con su estado de ánimo, cómo está o cómo se siente, ¿ya? Que es lo que les había mencionado anteriormente. En los textos líricos predomina la función emotiva del lenguaje, porque nosotros transmitimos sentimientos y emociones, ¿cierto? Por eso hay una función emotiva, ¿ya? Y para que haya una emoción, yo tengo que decir lo más profundo que estoy sintiendo. Se refiere a nuestro lenguaje cuando decimos, escribimos cosas como, por ejemplo, te quiero mamá. ¿Quién le dijo te quiero mamá el día de la mamá?
¿A la mamita le dijeron eso? Sí. O al papá o al abuelito, ¿cierto? O quien cumpla ese rol, ¿le transmitieron algún tipo de sentimiento? Yo creo que sí, ¿cierto? Y me arden los ojos. También expresa una sensación, porque no es una emoción interna, no es algo que yo estoy sintiendo del fondo de mi corazón, sino que es una sensación que yo siento con mi cuerpo. Entonces, cualquier cosa que yo sienta, piense o me emocione, lo puedo transmitir a través de un poema. El género lírico En el género lírico no interesa, por ejemplo, describir un árbol, sino qué es lo que siente ese árbol. Esa es la diferencia entre este tipo de texto y otros textos. Por eso este no es un texto expositivo. Acá no vamos a explicar cómo es el árbol, cómo son sus ramas, como quizás lo haríamos en un texto expositivo, una disertación o una investigación, ¿cierto? Sino que vamos a decir cómo se siente este árbol, cuáles son sus sentimientos. Vamos siempre a hablar del sentir de algo o de alguien, ¿ya? Ese es el único propósito del género lírico, no hay ningún otro propósito. Ejemplo, árbol triste y llorón, te hace falta amor en tu corazón. Oh, ahí nos están diciendo que el árbol estaba triste, que lloraba mucho porque no tenía amor suficiente, ¿cierto? El hablante lírico, habíamos dicho, era un ser ficticio que nos comunicaba su visión total o parcial del mundo. O sea, es un fantasmita que nos va diciendo qué es lo que siente dentro de la historia. Por ejemplo, yo, la profesora Carolina Rojas, si yo fuera poeta, yo escribiría un poema sobre, no sé, a ver, sobre qué puede ser. Ya, voy a escribir un poema sobre el COVID-19 y quiero hablar sobre la soledad que sienten los abuelitos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo transmitir eso porque yo no, o sea, yo no puedo transmitir eso porque yo no soy abuelita, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un hablante lírico, un ser ficticio, un ser falso en mi cabeza, que va a ser un abuelito que va a estar hablando sobre lo que él siente y las penas que siente en esta soledad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi hablante lírico, ¿ya? O sea, va a ser un abuelito de mentira, un abuelito que yo inventé, una historia falsa, pero que fue necesaria para que ustedes pudieran acercarse a lo que yo estaba relatando en mi poema. Entonces, ahí decía, el hablante lírico no existe como tal, es un ente de ficción en el relato, este hablante expresa su sentir, su interior por medio de la poesía. Dentro de los poemas vamos a tener un temple de ánimo, que es el estado de ánimo que se va a adoptar en mi poema, ¿ya? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy feliz? ¿Estoy comunicando algo con felicidad? ¿Estoy triste? Todo va a depender de la situación que yo comunique, ¿cierto? Si voy a expresar algo alegre, entonces mi temple de ánimo va a ser felicidad, alegría, ¿cierto? Aquí queda donde manifiesto los sentimientos de temor que tenga el emisor o de inseguridad, ¿ya? Por ejemplo, pesimismo, pesadumbre, rabia, incertidumbre u otros, a través de líneas que componen el texto. El objeto lírico, por otro lado, es la persona, cosa, animal, o lo que yo les había dicho anteriormente, a quién va dirigido el poema. O sea, ¿de quién se trata mi poema? Se trata de un león. Entonces, ¿quién sería el objeto lírico? El león. Delante habíamos visto el ejemplo del árbol. El árbol estaba triste. ¿Quién era el objeto lírico del poema? El árbol, ¿cierto? Entonces, el tema central de mi poema es el objeto lírico. ¿De quién estoy hablando? Ese va a ser el objeto lírico. Y mi objeto lírico puede ser cualquier cosa, desde un alimento hasta una persona, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno escribe sobre la persona que ama o sobre el juguete que recuerda de su niñez. Ese va a ser el objeto lírico, entonces. Lo que usted escoja, a quien usted se quiera referir. Y por otro lado tenemos una actitud lírica que no la vamos a ver todavía, pero esta es como la postura que toma el hablante lírico. Recuerden que el hablante lírico era quien hablaba dentro del poema. La actitud que toma el hablante lírico dentro del poema, ¿ya? Puede tomar una actitud de testigo, o sea, que solamente está observando lo que ocurre a su alrededor. Puede tomar una actitud llena de emociones, donde solamente va a hablar desde lo que él siente desde la profundidad, ya puede ser rabia, alegría, temor, pena, eh, etcétera. Pueden ser distintos tipos de actitudes. Vamos a observar el siguiente video para resumir lo visto anteriormente. Vamos a ver cómo es el
el reino del revés. Sí, veremos poesías. Hoy vinimos a la biblioteca porque vamos a leer textos muy particulares. Vamos a leer poesías. Yo les leeré algunos fragmentos de poesías para que veamos qué tienen en común. Este es un fragmento de una poesía de María Elena Walsh. El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés, ¡qué linda es! Me alegra que les haya gustado. Ahora miren bien cómo está escrita. ¿Notan algo particular? Sí, que escriben abajo, aunque no termina el renglón como hacemos en el cuaderno. Buen descubrimiento. Es una de las características de la poesía. Tienen Se una escribe forma hacia diferente de abajo, escritura. ¿cierto? No ocupo Lo que se todo el escribe en renglón, cada como renglón dicen en se el video. llama verso, y el punto se coloca cuando termina el verso. Además, lo que aparece separado por renglón es una estrofa. Hasta ahora solo les leí 2 estrofas. Y arriba de todo está el título. Esta poesía se llama El reino del revés. ¿Y quién escribió esta poesía? María Elena Walsh. Excelente, es muy importante ir conociendo a los autores. Lo que yo noté es que las 2 estrofas empiezan igual. Me dijeron que en el reino del revés, repetir algunos versos en la poesía le da una belleza particular. Abuela, tengo un regalo para ti. Se llama Clarísimos rayos de sol entre los árboles. Cuando mi querida abuela va a buscarme a la escuela, siempre vamos a la plaza. Antes de llegar a casa, entre los árboles vemos claritos rayos de sol. ¡Ay, Santi! Me harás llorar. ¿De veras te gustó la poesía? Me ayudó un poco Luciana. ¿Qué opinas si le escribo una nueva poesía a ella? ¿Te gustan tanto? Sí, puedes rimar amiga con querida, Luciana con manzana, jugar con andar y puede terminar diciendo te quiero hasta el cielo. ¿Me escribirá una poesía? ¡Qué vergüenza! Te súper recomendamos suscribirte. Ya, chicos. ¿Queda claro entonces, más claro lo que es la estructura del poema y su función? Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy día. ¿De qué se compone? De un título, de versos, de estrofas. Son palabras un poco difíciles, pero a la medida que las vayamos utilizando, ustedes se van a acostumbrar y familiarizar muy bien con esto. ¿Ya? Por otro lado, teníamos un hablante lírico, un objeto lírico, ¿cierto? Y, como les decía anteriormente, esta siempre sirve para transmitir, sentimientos y emociones que nos quiere dar el poeta a través del hablante lírico. Vamos entonces a ver el siguiente poema, lo vamos a leer y vamos a identificar la cantidad de estrofas, versos, ¿cierto?, que tiene este poema, además de quién es su autor y cuál es el objetivo, el objeto lírico. Recuerden que el objeto lírico es sobre qué se trata el poema, ¿ya? Ahí yo les puse los resultados, pero mi idea es que ustedes lo identifiquen dentro del poema. Vamos viendo, dice, la mariposa. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. ¿No te quieres parar? Pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, 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 quédate ahí. Mariposa, ¿estás ahí? Autor Federico García Lorca. Primero, esto se trataba sobre qué cosa, de qué nos estaban hablando en este poema. De una mariposa. Por lo tanto, ¿quién es el objeto lírico? La mariposa. Muy bien. En segundo lugar, ¿cuál es el título de esto? La mariposa, ¿cierto? El mismo nombre de lo que corresponde al objeto lírico. Vamos a contar los versos, recordando que un verso es una línea del poema. Vamos a contar todas las líneas que tiene nuestro poema. Ojo, sin confundir ahí al autor que lo pusieron muy juntito con el poema. ¿Ya? Vamos contando cada línea del poema, entonces, y eso van a ser nuestros versos. Un verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y
16 versos tenemos en total en todo nuestro poema. Ojo, no contábamos al autor, ¿ya? Y recordamos que cuando nuestros versos tienen un punto aparte, entonces hasta ahí conformamos una estrofa. Vamos a contar cuántas estrofas hay. Además, aquí está súper fácil identificarlas porque cada estrofa está separada por un espacio. ¿Ya? Van a encontrar poemas donde no está así, pero lo correcto es que siempre estén separadas por un espacio. Vamos a contar cuántas estrofas hay dentro de nuestro poema. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, miren, ahí habíamos contado nuestros versos, que eran 16. Ahora nuestras estrofas, 1, 2, 3 y 4. Excelente. Y ahí estaba nuestro autor. ¿Cómo se llamaba? Federico García Lorca. ¿Quién era el objeto lírico? La mariposa, ¿cierto? Que la mencionaron también muchas veces dentro del poema. Excelente. Los voy a dejar con una pequeña actividad para que hagan en la casa. ¿Ya? No tienen que utilizar su libro ni su Calligraphic, solamente tienen que leer este poema que están viendo acá de este gatito que se llama Mauricio. Van a leer todo este poema y van a responder estas preguntas en su cuaderno. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a copiar el poema en su cuaderno y van a copiar las preguntas, luego las van a responder. Van a hacer el mismo ejercicio que habíamos hecho acá. Entonces, van a identificar la cantidad de versos y estrofas que tenía este poema, ¿cierto? Del gato Mauricio. Van a indicar el nombre del poeta, que aparece también acá, ¿cierto? ¿Quién es el objeto lírico? O sea, ¿de quién se trata nuestro poema? Y por último, van a responder sobre el poema. ¿Cuáles son los sentimientos que se quisieron expresar aquí? ¿Y qué creen ustedes que ocurrió finalmente con el gato Mauricio? Porque les van a contar una historia y ustedes tienen que deducir qué ocurrió finalmente. Chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.